Mi nombre es Luis Álvarez, músico desde muy pequeño, muy interesado en todas las expresiones del sonido y de la música, y digamos que todo empezó con las ganas de hacer canciones y de cantar distintos poemas y letras de distintas temáticas. Y paso a paso se fue creando Meridian Brothers como una especie de lugar personal de experimentación con instrumentos, con formas de tocar, sintetizadores, efectos, y más tarde se hizo banda en el 2007 y seguimos también con esa misma experimentación en el formato en vivo, y lo que hay ahora es más o menos eso, una banda y un proyecto de estudio. Al principio no me interesaba la música electrónica, me desagradaba. Yo estudiaba guitarra clásica y también quería ser compositor de música de partituras. Entonces, lo que cambió eso fue cuando empecé a trabajar con computadoras. Me empezó a interesar cómo programar sonidos en la computadora y ahí descubrí la síntesis. Entonces mi primera aproximación fue muy abstracta, siempre estaba muy interesado en cómo funcionaban los algoritmos más que en la misma música. Me interesó tanto que profundicé mucho en esa disciplina, pero después no supe cómo aplicarla, porque no tenía una cultura de música electrónica, nunca escuché música electrónica. Entonces creo que entré muy tarde a lo que podría llamarse la estética de la música electrónica. Traté de implementarla de una manera pues un poquito burda, digamos, y todavía lo sigo haciendo porque al no tener esa cultura desde pequeño, pues como que no puedo comunicarme con las raíces de las culturas de la música electrónica. Entonces yo diría que es como un híbrido. Empezó por un disgusto por la música electrónica, pero terminó siendo una gran pasión por la ciencia de la música electrónica, y ahora justamente sí me gusta la música electrónica, hasta en este momento ya de mi vida. Y en cuanto al ritmo, mi interés rítmico es, yo creo que la música pues tiene un manejo de la vibración. Claro, en cuanto a tonos, son las vibraciones rápidas, las micro vibraciones que a veces ni siquiera percibimos en la música. El ritmo hace parte de lo mismo, pero dentro de nuestro campo de percepción. El ritmo sí lo podemos percibir como es cíclico o como es vibratorio. Justamente lo que más me interesa del ritmo es la posibilidad de acelerar o decelerar nuestra percepción del tiempo. Entonces, desde ahí es que yo he tratado de hacer unas ciertas investigaciones, sobre todo teóricas, como se podría llamar música pura, de cómo manejar la aceleración o deceleración del ritmo, por lo tanto de la vibración, de tal manera que se pueda manejar partes de las emociones humanas, pues porque esta vibración se conecta inmediatamente con la emoción humana, y al conectarse con la emoción humana se pueden encontrar nuevas formas de energía. Esas formas de energía nos protegen o nos destruyen como seres humanos. Mi idea es tratar de proteger y construir en la medida de lo posible, aunque eso es algo muy difícil. Bueno, en Dinamarca tuve sobre todo buena suerte en cuanto a encontrar mucho tiempo y muchas herramientas para poder estudiar música. Pude encontrar un estudio disponible 24 horas para poder experimentar. Tuve muchísimo tiempo para poder sentarme a componer, a pensar, y mucha documentación. Entonces lo que hice yo en Dinamarca fue una especie de encierro, digamos, de estudio para poder perfeccionar las técnicas convencionales de hacer música, pues porque esas son las herramientas para poder comunicar otros de mis pensamientos sobre cómo debería funcionar el sonido. ¿Y por qué escogiste Dinamarca? Lo escogí por random absoluto. Bueno, me pareció interesante ver ese contraste, ver cómo funcionan las sociedades más sistematizadas, digamos que más regularizadas y normalizadas, pues para darme cuenta un poco cómo quiere el sistema funcionar en el mundo, que es este sistema en donde el Estado, las instituciones controlan a la gente, y la gente no se controla a sí misma, sino que necesita el control para poder
expresarse en la sociedad, con lo cual no estoy de acuerdo. Okay. Entonces vi justamente lo que me parece la mala ruta del mundo, que es los sistemas sobre la gente, en vez de lo que digamos que yo practico, que es la gente organiza su propio sistema con base a su intuición y también a su sentido común. Bueno, esta idea vino de lo que estaba pasando en Latinoamérica. Ha habido como una entrada fuerte de una especie de, yo le llamo música global. Básicamente es una especie de formato que ha entrado en todas las músicas, más o menos desde los años 60 o algo así, en donde se ha tendido a estandarizar el mundo en una especie de formato inventado en parte por el mundo occidental, y la culminación de eso, una parte ya muy avanzada, si empezó en los años 60, en los 2000 pues estaba muy avanzado, es el formato electrónico, los instrumentos electrónicos, los pulsos binarios y repetitivos, etc. Entonces pues creo que no había de otra. Yo soy una persona que intento entrar dentro del, podría decirse, la corriente de la música convencional. Y para poder comunicarme pues necesito esos formatos convencionales, estandarizados, normalizados, para poder expresar la idea que yo tengo sobre el sonido. Bueno, yo pienso que uno debe tener la bipolaridad en eso, es decir, yo pienso que uno debe mirar para adentro y mirar para afuera. No creo que sea excluyente. Creo que uno se encuentra con lo mismo exactamente. Si uno mira mucho para adentro, al final va a terminar encontrándose con el inconsciente colectivo. Y si uno también mira al inconsciente colectivo de una manera intuitiva, va a encontrarse uno mismo, porque nosotros, al mismo tiempo que somos únicos, somos todo. Sí. Entonces, no hace la diferencia. Me parece que hay personas, dependiendo de su personalidad, podría decirse, de su manera de ver el mundo, que empiezan este viaje desde lo solitario hasta lo colectivo. Hay personas que se encuentran a sí mismos dentro de la colectividad. De un momento encuentran su verdadera esencia, primero estando con la colectividad. Ahora, hay un peligro bastante grande, que son las colectividades falsas, que apoyan la individualidad, sobre todo de lo que se llama el ego, ¿cierto? Y estas personas son cooptadas por ideologías o pensamientos externos simplificados, que lo que hacen es que manejan a las personas como comunidad colmena, algo así como si fueran parasitados por una especie de idea externa. Eso es como para mí la forma corrupta de colectividad, que pues es muy común, pero como dije antes, yo creo que simplemente todos somos uno y uno somos todos, así de simple. No creo que haya que darle mucha explicación a eso, pues porque no hay más explicación para eso. Es evidente que estamos conectados, es que lo sentimos, si no, no podríamos estar comunicándonos empáticamente ahora mismo, por ejemplo. Entonces es como una cosa que simplemente sale del corazón. De la misma manera, uno también se conecta con uno mismo cuando empieza a desarrollar sus aptitudes, sus talentos, sus miradas del mundo, pero en la medida que más profundiza, va a ver que se va a encontrar otra vez con el ciclo del inconsciente colectivo. Fundé justamente para trabajar solo. Incluso cuando lo fundé, más o menos hace 22 años, siempre pensé que iba a estar encerrado en mi cuarto haciendo música. Pues era un pensamiento muy romántico, adolescente. Sí. Pero por alguna razón del destino, me tocó una época en la que la música colombiana se volvió más pública y más internacional. Entonces tuve que hacer lo mismo que hizo todo el colectivo, que fue entrar dentro de esta corriente de promocionar la música, tocar en vivo. Ni siquiera yo quería tocar en vivo, quería solamente grabar, pero pues así se dieron las cosas. Era el nombre de un hotel donde íbamos muchas veces con los amigos, que teníamos mucho aprecio por aquel hotel, en Meridian. Le puse Brothers en parte pues en aquella época había como en boga ciertos nombres de bandas, así, no sé, los Latin Brothers, los LeBron Brothers, pero pues las casualidades no son tal.
es los hermanos del punto de encuentro. Pareciera que es un punto de encuentro. Hasta este momento estoy decodificando de por qué le puse ese nombre. Yo no creo en las casualidades realmente. Creo que son los hermanos de un punto de encuentro. De alguna manera alguien se va a encontrar en los Meridian Brothers. Pues yo siempre he sido una persona que trabaja muy encerrada. En eso no me molestó tanto. Obviamente empiezo ya a extrañar las presentaciones en vivo, que no eran mi favorito. O sea, a mí no me gustaba tanto presentarme en vivo, aunque pues obviamente me tocó hacerlo mucho y llegué a disfrutarlo. Entonces pues no me hizo tanta falta, pero ahora sí estoy empezando a extrañarlo, curiosamente. Más que todo me hizo no cuestionarme, realmente me hizo ir confirmando la ruta que tiene el mundo con respecto a lo que quieren hacer con nosotros como sociedad, la manera en la que quieren de alguna manera, bueno, obviamente esto es un poquito sádico lo que está pasando, pues con la disculpa del virus, todo lo que están haciendo paralelo a eso es la confirmación de que el sistema es un sistema sádico, es un sistema cruel y deliberadamente agresivo y destructor con nuestra especie humana. Entonces, de cierta manera, uno se despierta un poco y empieza a mirar que las instituciones, los gobiernos, las ciertas colectividades institucionalizadas o ideologizadas están hechas para limitar al humano de sus verdaderas capacidades. Bueno, estos mensajes en parte son muchos inconscientes. Es decir, no conozco qué es lo que estoy queriendo transmitir, porque mucho de lo que yo hago lo hago intuitivamente. Sin embargo, esta intuición luego la pongo en un formato entendible, o sea, en el lenguaje musical, pero también en la parte discursiva. Entonces muchas veces, teniendo ya la música, me invento algún tipo de concepto que cuadre con esa música que ha salido de la pura intuición. Sí, esto es más bien un artificio publicitario, digamos. Esos artificios publicitarios son hechos para poder compaginar con el convencionalismo, con los convencionalismos de la industria musical y la sociedad. Pero ignoro el mensaje que quiero transmitir realmente, lo ignoro por completo. Hay veces que encuentro patrones, pero realmente no lo sé. Bueno, yo la verdad no convivo mucho con la palabra psicodelia, me parece como una simplificación publicitaria de también un movimiento que no sabemos muy bien si fue manipulado o no, sobre una especie de despertar espiritual por medio de sustancias químicas fabricadas incluso por laboratorios, por científicos. En este momento de la historia tenemos la confirmación de que se ha tratado de manipular por medio de todo tipo de sustancias o movimientos sociales a la humanidad. Entonces yo desconfío mucho de la palabra psicodelia. Me parece que es simplemente una especie de término publicitario manipulador. Ahora, yo pienso que sí es posible que haya un despertar de conciencia de la humanidad, pero este despertar de conciencia yo creo que es más pegado a la naturaleza que pegado a sustancias hechas por compañías o por cosas financiadas, pues. Y creo que sí hay una verdadera red de otra cosa, tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros, pero que tal vez lo debamos encontrar nosotros mismos y no un laboratorio o un programa de financiación de una sustancia o incluso una mafia de carteles y cosas así para encontrar esa información. Sin embargo, también conozco, como los humanos somos tan, digamos, poderosos, creo que hay personas que también por medio de las sustancias psicodélicas han visto también esa otra parte. Creo que hasta allá llegamos, hasta allá llega nuestro poder digamos, podría decirse, hackear al sistema. Todo esto se hace mucho desde el inconsciente, que creo que incluso hay personas que con sustancias químicas psicodélicas logran alcanzar ese otro tipo de información que se nos está vedada por los sentidos con los que estamos construidos.
Sin embargo, la palabra psicodelia para mí pues se utiliza mucho en mi música, pero obviamente para mí eso no es la intención. Yo simplemente utilizo artificios rítmicos, como expliqué en otra pregunta, que podrían parecer o parecerse a efectos que utilizaba la música psicodélica. Pienso que bueno, es como cualquier industria que necesita pues todo el círculo del comercio, necesita de la publicidad, necesita del sistema de comunicaciones. Obviamente en el momento que empezó la industria musical colombiana en la que yo habito, Sí. lo que pasó ahí es que es una copia de la industria musical que se creó desde el centro de poder anglosajón. Eso es una invención obviamente anglosajona. Y pues al copiarlo hemos introducido nuestras variantes. Para mí no deja de ser una herramienta. Yo creo que sumergirse y creerse todo este cuento de la industria musical pues puede ser algo ingenuo desde mi punto de vista, y pues tampoco me concierne. Yo utilizo la industria musical para entrar dentro de lo convencional, entrar dentro de poder comunicar lo que yo quiero decir, y pues convivo con ella de una manera tranquila. No tengo opiniones ni positivas ni negativas alrededor. Yo creo que lo que más me interesa es hacer arte y mostrarlo, y para eso utilizo la industria musical. La mayoría de mi inspiración es inconsciente. Yo reacciono con la información que pues veo día a día, tanto de, no sé, de la red de información digital como de los colectivos en los que estoy, de mis propios gustos musicales. Entonces pues es una combinación de muchísimas vertientes de información que al final nutren el inconsciente. Entonces pues mi inspiración es indeterminada, es inconsciente. Sin embargo, lo que materializa esa inspiración es el deseo de crear, que es un deseo constante. El deseo de creación es el que me lleva a materializar la inspiración. Y el otro elemento que utilizo es otra vez el sistema. Una vez uno tiene la inspiración pura y llevada a la materialidad, empieza el sistema para poder terminar las cosas y sacarlas y ponerlas como un producto convencional, un disco, una grabación, que tenga los formatos que se utilizan en la actualidad, que tenga los códigos que se utilizan en la actualidad para poder pasar esta información que en el inconsciente pues es gigantesca. De alguna manera toca bajarla a un tiempo y a un espacio, pero sigue siendo indeterminada. Mi inspiración sigue siendo muy indeterminada, que es Sí. una gitana muy veterana. Esatto, che mi dejaron los vídeos. Bueno, no, la de la gitana. Sí. Bueno, no, este fue mi primer experimento con salsa, que pues para la época en la que la hice era realmente un esnovismo. Como hacer salsa era como, pues para alguien de mi grupo social era como muy esnovista. Esa canción pues toma los clichés, empecé a tomar los clichés, es algo que todavía trato de hacer, tomar los clichés de la salsa para ponerle los temas de salsa que hago. Pero pues está esta canción de Willy Colón, La Gitana, Sí. Gitana, y bueno, entonces cogí lo de la gitana y metí una historia de amor muy parecida a la que aparece en muchas canciones populares, el tipo así persiguiendo a la chica, Sí. un poco enfermo, así, de una manera muy ingenua, lo hace muy infantil. Y pues para mí era toda una novedad trabajar con salsa, era como, me sentí un poquito mal, como muy esnovista realmente era trabajar con salsa, y pues fue muy interesante, pero igual no salió hasta casi 6 años después, cuando decidí realmente trabajar con salsa. Entonces ahí ya creo que había más condiciones en el mundo de nuestra escena, donde ya la salsa había entrado más, para poder sacar un álbum de salsa. Y todavía sigo haciéndolo, creo que es un género que me interesa muchísimo. Ahora lo hago de una manera casi incluso más purista.
pero realmente no hay una historia, ni siquiera mía ni nada, sino fue como un ejercicio de tomar códigos culturales de aquí y allá, como toda una situación teatral basada en las clásicas historias que se escuchan en la música popular que incluyen una salsa para hacer esta canción. Fue todo un experimento realmente. En teoría sí, hay giras y pues creo que vamos a hacer después de un año, un año y medio de ausencia de tocar, creo que vamos a hacer nuestro primer concierto grabado, parece, ahorita en febrero. Y ya, sí, es que dependemos de lo que quieran hacer con nosotros.